Cuando el ser humano toma conciencia de sí, el proceso evolutivo da un salto de cualidad. ¿Por qué y en qué momento se produce no está definido? Pero sí sabemos que el descubrimiento, manejo y producción del fuego fue determinante en la vida de nuestros antepasados, porque a partir de entonces experimentaron el mundo de otra manera. Primero pudieron conservarlo y trasladarlo de un lugar a otro, entendiendo que si podía matar, también podía preservarles y favorecer su existencia. Más tarde aprendieron a producirlo. Al incorporar el fuego a la vida cotidiana, los alimentos se conservaron mejor y fue más fácil digerirlos. Se estableció también como un importante elemento de seguridad, de defensa y de autonomía. El calor y la luz que proporciona implica menos dependencia de los ciclos solares y del clima. El primer elemento sociabilizante fue el fuego, el dominio del fuego. Eso desde luego. Luego la agricultura, como también sabéis, es posible y se atribuye a su descubrimiento a la mujer. Mientras el hombre ejerce su función luminosa de la caza, estamos en el Paleolítico, el gran cazador, la mujer es la que recolecta semillas, las que las maneja, hasta que descubre su funcionamiento. Pero a través de los periodos todavía de desplazamiento, el fuego ya se lleva, que es lo que y se puede dominar, y se puede guardar, y se puede fabricar. Y entonces todo eso es lo que hace que la tribu se cohesione. Con los cambios ambientales del final del Paleolítico, se modifica también la vida del ser humano. Al ser un periodo más cálido, se derritieron muchos glaciares, cambió la flora, subió el nivel del mar y muchas especies desaparecieron. Avanzando al Neolítico, el hombre que vivía de la caza y la recolección sale de las cavernas, se establece, y la invención de la agricultura posibilita la sedentarización. Coexistiendo en un mismo espacio y tiempo distintas generaciones, las relaciones humanas se desarrollan, el individuo se socializa y aumenta la transmisión de experiencia. La comunidad que comparte el mismo ámbito se cohesiona más, se amplía el lenguaje oral y además la domesticación de animales añade seguridad a la subsistencia. Estos factores ocasionan un nuevo e importante cambio. El ser humano modifica su percepción del mundo ampliando su perspectiva. Y con más energía, desde la profunda necesidad de comprender su universo, ese mundo en el que nace, vive y muere, surgen nuevas preguntas en su conciencia inquieta. Y el ser humano se cuestiona su origen, la acción de las fuerzas de la naturaleza, los ciclos estacionales, el cielo y la tierra, el principio generador y la muerte. Comienza a reflexionar sobre su existencia. Entonces, para responder a esas preguntas fundamentales y así tranquilizar su conciencia, crea el mito. El mito tiene muchísimas definiciones, pero en general yo diría que es la explicación fabulosa de lo inexplicable e incomprensible para el hombre. A través del tiempo, cuando las sociedades o los clanes o los grupos humanos se han asentado, han tenido conciencia de sí mismos, han pasado a hacerse una serie de preguntas elementales acerca de temas también muy conocidos como son su propio origen. El mito narra la historia de la realidad del hombre desde los elementos que constituyen su experiencia. El mito revela, responde y supera sus temores, y también proyecta sus aspiraciones. Y así, explica las cualidades a que aspira y aquello que admira y que no entiende, la fuerza desde un principio animista, tomando de su entorno y deificando los animales que se caracterizan por ella, y la generación desde la madre tierra, de donde todo surge y a donde todo vuelve. Y las imágenes, la inventiva, las aspiraciones y el alma las supone en los cráneos, donde el hombre sitúa la actividad más elevada de su conciencia. Desde el temor
da realidad a los infiernos, y desde la aspiración se siente un Dios en los cielos. En ese propósito de elevarse al Dios aparece el héroe, el hombre con la cualidad del Dios, el semidios que en el camino de la aspiración cumple su destino. De ese modo, en la narración de esas acciones llevadas a sus últimas consecuencias, nace el mito, que orienta los comportamientos y clarifica el propósito del hombre. Ese modelo inspirador que desde la intencionalidad humana dirige sus actos y guía las conductas de los pueblos. Los mitos, pues, surgen elevando el sentimiento a la espiritualidad y abriendo la conciencia a espacios sagrados y tiempos sin límite. Cada mito da respuesta a una cuestión, a un contenido de la conciencia. Las cosmogonías explican la creación, los mitos agrícolas hablan del cambio de forma de vida, las teogonías se ocupan de los dioses, las escatologías de la vida de ultratumba. Otros, en fin, tratan del hombre y de las cosas. Para acceder a la experiencia del mito, los pueblos establecen una moral y unos ritos que tienen el contexto de su forma de vida, de sus creencias, de sus avances tecnológicos, y que facilitan las condiciones para que quienes los practican puedan alcanzar el estado elevado que alcanza el héroe mítico. Y todas las prácticas, significados y aspiraciones se integran en una cultura reflejo del paisaje físico y social y del clima del lugar. Unas veces el elemento de referencia que marca el ciclo de la existencia es el sol, y la cultura es solar. Cuando la máxima influencia en la vida es la luna, con su evidente concomitancia con los ciclos de generación de la Tierra, la cultura es lunar. Entonces, según predomine uno u otra, cuando el hombre crea el calendario, mide el tiempo en ciclos solares o lunares. Gran preocupación en todos los pueblos, como luego van a pasar, pues incluso a Grecia y a Roma, va a ser también la cuestión del calendario. En todas las culturas mediterráneas, menos en la egipcia, el año es lunar. Y además es curioso que este año lunar se une al periodo menstrual de la mujer, con lo cual la diosa madre va a tener una serie de ciclos de 28 lunas, las lunas, y después va a coincidir con la gestación. En cambio, el dios solar pues va a ser el dios de la justicia, el dios de las leyes. Con el desarrollo de las condiciones de vida, llegan también las invasiones de otros pueblos que mezclan o imponen culturas advenedizas a las poblaciones. Al asentarse, incorporan sus mitologías a las nativas o fusionan y superponen mitos. Pocas veces anulan los mitos originales para imponer sin más los del pueblo conquistador. Con los movimientos de gentes, los códigos de un área culturalmente más avanzada se transmiten a otra. Sus mitos calan profundamente y se integran en la base de creencias y comportamientos, asentándose en los fundamentos de otras culturas. Los códigos culturales de India y China se expandieron con fuerza en grandes áreas del continente asiático, mientras que en América, México y Perú han sido los referentes. En Occidente, la influencia de Mesopotamia y Egipto ha sido y es muy importante. Mesopotamia. Entre 10.000 y 12.000 años antes de esta era, en Mesopotamia, como llamaron los griegos al área que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates, surge la que hoy se cree la primera cultura. Al norte del territorio que comprende está la Alta Mesopotamia, que es árida, y cerca del delta de los ríos se extiende la Baja Mesopotamia, que es fértil. Aquí se asentaron los sumerios, llegados quizá desde Asia, y desarrollaron la agricultura y la irrigación y crearon ciudades con poder centralizado, religión organizada, templos, escritura, comercio y arte. Más tarde, buscando la riqueza, procedentes de Arabia y desde la Alta Mesopotamia, llegaron los acadios. La lengua sumeria fue sustituida por el semítico acadio con el tiempo, pero se mantuvo como lengua culta en los ritos litúrgicos. Los mitos mesopotámicos, que nos han llegado escritos en multitud de tablillas de arcilla, han trascendido el espacio y el tiempo y se reconocen en la base de las creencias y el comportamiento de muchos pueblos. La cultura mesopotámica es lunar, ha organizado su vida según ciclos de 28 días, como los de la diosa madre. Desde ahí, ha creado su calendario y establecido su vida, entre la dualidad de lo determinado y de la aspiración,
de la noche y del día, del castigo o la venganza y de la compasión, de la oscuridad y de la luz, del sometimiento al poder y a la muerte y el anhelo frustrado a la inmortalidad de los dioses. Los primeros mitos de la creación que conocemos nos hablan del barro, la materia con la que se construyeron sus edificios. En un principio el barro es débil, se deshace con el agua. Más tarde, al mezclarlo con hierba, se vuelve más consistente. Muy importante en la vida del mesopotámico es el avance en el manejo de esta tecnología. Aprende a escribir sobre tablillas de arcilla que, al secarse, han preservado su vida cotidiana, sus preocupaciones y sus valores. Por medio del barro, sabemos de dónde vinieron y qué avances alcanzaron. Ellos no se plantean una evolución, sino una creación, y generalmente a partir de la tierra. Siempre hay un dios alfarero, un dios que crea al hombre y luego recibe un soplo, pero no tienen sentido de la evolución. Sí, en cambio, tienen el sentido de que la vida procede del agua. Ya se tiene la gran intuición de que todo proviene del agua. Es un caos primigenio del que después se va a separar por el elemento seco, pues dos mundos, que es el celestial y el terrenal. Y todo eso va a tener unos dioses potentes, regidores de los elementos naturales. El dios del cielo va a ser Anu, el dios del viento va a ser Enil, la diosa de la tierra va a ser Tiamat. Después va a haber también y luego naturalmente van a venir las constelaciones. El dios luna es Sin, el dios solar es Shamash, Ishtar es la diosa Venus, es decir, un culto a esas constelaciones que el hombre ve cada día. Los mitos mesopotámicos han llegado a nuestros días en gran extensión, muy bien conservados en el barro seco de las tablillas. El gran héroe es Gilgamesh y su epopeya revela con gran belleza y claridad las imágenes que rigen el destino de este pueblo. Dice el relato que Gilgamesh, hijo del rey de Uruk y de una diosa, vive una juventud desordenada y abusa de su poder con el pueblo. Cansados de sus atropellos, los habitantes de Uruk piden ayuda a la madre de los dioses. Ella, de un trozo de arcilla, crea a Enkidu, un ser muy primitivo temido por los hombres y que vive de la caza. Pero Gilgamesh envía a una servidora del templo para seducirle, y después Enkidu ya no puede vivir como un animal. Entonces decide ir a la ciudad a luchar con Gilgamesh. Ambos comprueban que son igualmente fuertes y resuelven ser amigos, viviendo juntos grandes acontecimientos como el combate con el gigante del bosque de cedros, a quien vencen con la ayuda del dios Shamash. Tan importante gesta despierta la admiración y el amor de la diosa Inanna hacia Gilgamesh, pero sabiendo qué fatal destino han tenido sus amantes, éste la rechaza. Inanna, irritada, busca venganza y conduce al toro celeste a la ciudad, matando a los jóvenes que encuentra. Enkidu entonces avisa a Gilgamesh que mata al toro celeste tras luchar con él. Inanna debe tener su revancha, así que los dioses hacen que Enkidu enferme y muera. Entonces, Gilgamesh, invadido por el temor a la muerte, sale en busca de Utnapishtim, el único hombre inmortal. En su camino salva muchas pruebas. Pasa la puerta de la montaña sagrada que guardan los hombres escorpión y recorre caminos de oscuridad hasta llegar a un hermoso jardín de pedrería. Luego atraviesa un gran río cuyas aguas no puede tocar y por fin encuentra a Utnapishtim. El inmortal, que compara la muerte con el sueño, propone a Gilgamesh que vele durante 6 noches, pero él se duerme, y al ver su fracaso, pregunta a Utnapishtim cómo consiguió la inmortalidad. Así, conoce que los dioses, molestos con los hombres porque se reproducen en demasía, quieren castigarles enviando el diluvio. Uno de los dioses, que se compadece de ellos, ordena a Utnapishtim construir una gran barca donde entran él, su familia, sus sirvientes, sus animales y los animales salvajes. Durante 6 días llueve sin parar, y al 7º cesa el diluvio. Para saber cuándo puede desembarcar, Utnapishtim suelta cada día un ave que regresa siempre, hasta que un día el ave no vuelve porque ha podido posarse.
Entonces sale del arca haciendo una ofrenda a los dioses, que le conceden la inmortalidad a él y a su mujer. Gilgamés, abatido, decide volver y Utnapishtim, apiadado de él, le revela que en el fondo del mar existe la planta de la eterna juventud. Gilgamés la busca, la encuentra y la toma, pero mientras se lava en una fuente una serpiente se la roba. Entonces vuelve a Uruk resignado a su destino. Gilgamés, el héroe más poderoso que los hombres, ayudado por los dioses y cuya ambición es superar su destino mortal, advierte así que lo que haga en su vida sí puede hacerle inmortal, y llega a ser un rey justo, y construye las murallas de Uruk y el sagrado templo de Inanna. En los mitos mesopotámicos, los dioses fabrican al hombre del barro profundo, sometido a su aleatoria voluntad que puede destruirle como la lluvia destruye las figuras de barro. Trabajará para ellos y recibirá, si no obedece, grandes castigos. Cuando muera, llegará a la desolación del infierno. Su concepción del mundo es la sumisión al poder, la mujer al del hombre, y el hombre al del rey, intermediario y portador del poder de los dioses. Solamente los elegidos llegan a los parajes enjollados, de brillo y luz, antecámara de los inmortales. Pero para el hombre, la muerte sólo puede ser burlada por la firmeza en la construcción de su vida, sus logros y su descendencia, que recordará y continuará su obra dando la inmortalidad a la existencia. Como símbolo del poder del rey, cuando éste muere, se eleva a los cielos. Por eso sus tumbas están abiertas en la cúspide, porque el rey la abandonará para ir a los espacios de los dioses. Es decir, es una apoteosis del ser hacia el cielo, hacia el empíreo, hacia los más allá. Y claro, hay gente que no se resigna a morir, porque eso sí, los pueblos mediterráneos tienen ese sentimiento. De ahí que tengamos esas tumbas maravillosas, que además se hacían representar con sus rebaños, con sus riquezas. Los mitos mesopotámicos han trascendido su espacio y su tiempo. En ellos reconocemos la fuente de mitos y ritos de otras culturas. Entre otros legados, inspiraron las primeras religiones, en cuya base, narrados con más o menos elementos que en la antigua Mesopotamia, encontramos el relato de similares experiencias y aspiraciones. Egipto. La cultura egipcia se inicia y desarrolla a lo largo de la franja que el Nilo hace fértil hasta su delta. Como gran parte del territorio que comprende Egipto es desierto, en el recorrido del gran río africano se asienta casi toda su población. Y quizá por eso el nombre más antiguo con que se conoce a Egipto, Kemet, significa tierra negra, refiriéndose a los fértiles limos negros que el Nilo deposita en sus periódicas inundaciones. En ese rico territorio, desde el Neolítico, a lo largo de 3000 años, se gesta una de las culturas más estudiadas, de gran influencia en las culturas mediterráneas. Como en otras cosmogonías, el origen de la vida en Egipto son también las aguas primordiales, rodeadas de absoluta oscuridad, el Nun, lo que no existe, como lo llamaban los sacerdotes egipcios, que sin embargo contiene la posibilidad de la vida. Del Nun surge el alma, la palabra y el diálogo. Es el principio de la creación y del huevo primordial de donde nace Ra, creador de todos los dioses, la luz solar que da vida al mundo y que causa la crecida anual del Nilo. El Nun es así también el dios de la fertilidad y de las aguas subterráneas que marcan los límites entre el mundo de los vivos y de los muertos. Y Nun es el dios alfarero que modela a los hombres en su torno con el lodo del Nilo, insuflándoles al nacer el Ka, el alma. Cuando, cansado de hacer girar las ruedas del torno, Nun la rompió, puso una parte de ella en cada mujer, y entonces los hombres pudieron reproducirse sin la ayuda del dios. Los egipcios ordenan su vida en referencia al sol desde el alba al ocaso, el sol que marca los ciclos de la crecida del Nilo. Por él pueden sembrar y recoger la cosecha que propician los fértiles limos. Es pues una cultura solar. También se dice que Egipto es la cultura de los innumerables dioses. En definitiva, el dios que priva siempre es el sol. Yo estando en Egipto y viendo ese disco solar tan grande, estén al nacer, que es Horus, o en su plenitud, que es Ra, o en su declinar, que es Osiris,
es en definitiva ese disco solar, que yo muchas veces he pensado que a lo mejor es verdad que es el verdadero Dios cercano a los hombres. Si el sol nos falla, falla todo. Y luego están esa serie de lo que se llaman animales totémicos, que son una reminiscencia de los grupos de distinta procedencia que a partir del Paleolítico superior, por falta de agua, al desecarse el Sáhara, se fueron acoplando a las riberas de Egipto, del Nilo. Y claro, cada uno de ellos pues tuvo su animal totémico. No es que adorasen a los animales, es que en cada uno de los animales veían una fuerza de la naturaleza. Los mitos egipcios narran en múltiples historias y formas el proceso de surgimiento, de plenitud y muerte en el transcurrir del recorrido del astro, que sucumbe cada día para renacer de nuevo al día siguiente. Los relatos han llegado hasta nuestros días por las inscripciones jeroglíficas de templos y tumbas que pudieron descifrarse a partir del hallazgo de la piedra Rosetta. La historia de Ra, que explica la creación, relata que en un principio no había luz, solo la oscuridad y una gran extensión de agua, el Nun, de gran poder, que desde las tinieblas hizo surgir un huevo grande y brillante, y de su interior nació Ra, el primer dios, tan poderoso incluso solo en su nombre que lo guardaba en secreto. Y Ra, que podía hacer todo lo que quisiera, creó el sol, nombrándolo Kefera al amanecer, Ra en su plenitud y Tem en el ocaso. Y también creó los vientos, que comenzaron a soplar cuando les dio nombre. Y creó, nombrándolos, la lluvia y la tierra y el firmamento. Y perfeccionó su creación, dando nombre al Nilo, y pobló la tierra llamando a los hombres y a las mujeres. Y así creó todas las cosas. Ra, tomando la forma de hombre, fue el primer faraón que gobernó Egipto durante miles de años, dando leyes y bienestar a sus habitantes que bendecían su nombre. Pero como había tomado forma humana, iba envejeciendo, y al verle anciano y babeante, los egipcios se burlaron de él y le desobedecieron. Al conocer que los hombres no obedecían sus leyes, Ra convocó a los dioses para celebrar consejo, y ellos le aconsejaron destruir a los hombres, creando a la diosa con forma de feroz leona, Sekhmet. Así lo hizo, y ella sembró el terror entre los hombres, regando con su sangre todo Egipto, sin cansarse de derramarla y beberla. Entonces Ra se compadeció de los hombres, envió mensajeros a buscar ámbar, y también mandó preparar 7000 jarras de cerveza, que al mezclarlas a la luz de la luna, tomaban el color de la sangre. Sekhmet creyó que lo era y bebió hasta quedar completamente ebria, no pudiendo matar a ningún hombre más. Ra entonces la dio el nombre de Hathor, convirtiéndose en la diosa de la pasión y el amor. Ra continuó reinando en su vejez, pero Isis, hija de la tierra y del cielo, quería conocer el gran secreto del poder de Ra. Para eso, siguió al anciano por todas partes, y cuando una gota de la saliva de Ra tocó la tierra y se formó el barro, Isis dio forma a una serpiente que mordió a Ra envenenándole. A sus gritos de dolor acudieron los dioses, también Isis, que le preguntó su nombre secreto para hacer uso de sus poderes mágicos y curarle. Ra la hizo jurar que sólo revelaría el nombre secreto al hijo que tendría, Horus, y que permanecería en él para siempre. Isis juró, y el nombre secreto de Ra pasó de su corazón al de Isis, que pronunciándolo mágicamente le curó. Ra dejó de reinar en Egipto y se fue al cielo, al espacio que recorre la trayectoria del sol. Por las noches, baja al mundo subterráneo de los muertos, llevando en su barca las almas de los que conocen las palabras necesarias para llegar al otro mundo. Otras experiencias que explican costumbres de los egipcios están recogidas en el mito de Osiris, que narra cómo en un tiempo reinaba justamente con su esposa y hermana Isis. Eran tan felices que su hermano Set tuvo envidia y construyó una caja de madera con las medidas exactas de Osiris. Durante una celebración, Set propuso a los asistentes que se metieran en ella para ver quién encajaba mejor. Cada uno de los invitados la probó, y cuando Osiris entró en ella, Set cerró la tapa, la ató y la arrojó al Nilo.
Isis buscó sin descanso el cuerpo de su esposo hasta encontrarlo, pero Set lo desmembró en 14 partes esparciéndolas por todo Egipto. Isis, incansable en su búsqueda, consiguió reunir todas las partes del cuerpo de Osiris excepto una, el pene, que se había tragado un pez. Entonces creó uno de oro, volvió a unir todo el cuerpo con vendas y pronunció un conjuro mágico que le devolvió la vida. Isis y Osiris estuvieron juntos de nuevo y concibieron a Horus, el sol naciente. Pero Osiris no pudo quedarse siempre. Tuvo que volver al más allá como el juez misericordioso de la muerte. Según la tradición, la cabeza de Osiris fue enterrada en el Alto Egipto, pero también Osiris fue llamado el que mora en Heliópolis, donde se instituyó el culto central de Ra, uniéndose al dios del sol. Osiris es el dios del más allá y al mismo tiempo la fuerza vital que está en todo. En la cultura egipcia, el renacimiento es la vida cotidiana y de eso hablan sus mitos, de vida, de muerte y de resurrección. El sol organiza la vida en un contexto agrícola que no podría darse sin él, y aunque el sol muere, también renace cada día. Los dioses egipcios no someten al hombre, su poder está en la palabra que le inicia en el viaje al mundo de los muertos. Pero también son importantes sus acciones, que se acumulan en sus vísceras y serán pesadas para, si son ligeras, ascender al más allá o quedar en el mundo subterráneo si la balanza se inclina en su contra. Aquí no hay fracaso, en cada día hay luz y esperanza porque Ra se reencuentra con el amor de Isis para concebir a Horus, el sol naciente. Los mitos relatan profundos afanes, inefables intenciones. Son interpretaciones, a veces ingenuas, de grandes realidades que han dado forma a grandes culturas que, al extender su influencia, determinan el comportamiento básico y el carácter de regiones enteras en la Tierra. Los mitos expresan la biografía de esos pueblos, sus anhelos y temores en los acontecimientos y vivencias de los héroes o los dioses. Son las imágenes que han estructurado la conciencia para responder a sus preguntas esenciales según una mirada característica que comprende el paisaje del lugar, las dificultades y facilidades que ofrece al desarrollo humano, pero también las reacciones, negativas o positivas, contradictorias o unitivas, a los impulsos que llegaron del medio que ocupaba. El hombre ha transformado ese paisaje proyectando las imágenes que en él se fueron desarrollando. En todos los mitos aparece, expresado según paisajes singulares, la explicación a la toma de conciencia, esa chispa que encendió el conocimiento. También la creación, la evolución, el desarrollo humano. Y cómo en cada pueblo está la experiencia dual de la mejor cualidad como la otra cara del mayor defecto. El propósito, la necesidad que impulsa y el fracaso que frena. El afán de saber y el ensueño. La envidia y la superación. La bondad y la ira. El amor y la destrucción. La violencia y la compasión. La muerte y la resurrección, la luz y la oscuridad, en fin. Los mitos dejan el aura de los dioses en los acontecimientos que narran y en los hombres que participan de la experiencia de bajada a los infiernos y ascenso a los cielos. Conociéndolos, podemos comprender las creencias básicas de los pueblos, que, como el mundo y la vida, han ido cambiando a través del tiempo. Pero las hondas raíces de las culturas se transforman muy lentamente, pues están en sustratos muy profundos de sus gentes. El hombre reflexiona sobre su existencia, se pregunta por ella, y desde el mundo que le rodea se responde según su memoria, sus imágenes, sus intuiciones. Entonces emprende acciones que le orientan en la dirección que busca, sintiéndose elevado, como los dioses, cuando encuentra su destino. Porque el hombre no puede olvidar el contacto con los dioses, y ese anhelo de reencuentro en espacios sagrados está siempre en el fondo de su conciencia. Ya ha estado allí, y los mitos preservan su memoria. Los mitos existen siempre, aunque diferentes en cada época. Mientras que hace milenios el paisaje de los pueblos determinaba la cultura, en momentos de gran interacción y comunicación global, los mitos de todo el mundo se mezclan. La vida se transforma con gran rapidez y es de esperar que las conciencias estén preparadas para el avance y respondan con acierto las preguntas fundamentales del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Y sobre todo, ¿a dónde voy?